Ahora, Iván Kachanowski. Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Iván. Vamos a la información que creo que tenemos mucho y además voy a agregar algunas cositas más. Contame, se está hablando mucho de déficit cuasi fiscal. Lo veo, eh, leo esto y me da un poco de miedo. Tenemos déficit fiscal, ahora cuasi fiscal. Explícanos, ¿qué diferencia hay entre el fiscal y el cuasi fiscal y si tenemos otra consecuencia más a futuro? Bueno, a ver, así como existe el déficit fiscal, que es la diferencia entre ingresos y egresos del fisco, también tenés el déficit cuasi fiscal, que va a ser la diferencia entre ingresos y los pasivos del Banco Central. Es decir, lo que está preocupando desde el déficit cuasi fiscal es la creciente stock del ELIX, ¿no? Que ya alcanza casi la totalidad de la base monetaria, es un 92% de la base monetaria, que rinden con intereses muy altos. Entonces, esto es un pasivo que va creciendo, que va dañando la contabilidad del Banco Central, que fue un problema de los últimos años, pero se revirtió porque por parte de los ingresos, la devaluación, al tener reservas tan altas el Banco Central, le hizo crecer los ingresos. Claro que a costa de aumentar la pobreza y un costo enorme para la población, pero el Banco Central de alguna manera había podido sanear su déficit cuasi fiscal y el año pasado cerró con un superávit, producto de esta devaluación. Ahora lo que está empezando a preocupar es que el stock del ELIX volvió a crecer, está de vuelta alto y con las tasas todavía muy elevadas. Más o menos, si uno quisiera deshacerse de las LELIX, necesitaría más o menos 20.000 millones de dólares. Hoy las reservas netas del Banco Central, es decir, las que son genuinas de él, son un poquito menos a 20.000. Entonces estaría cada vez costando más poder cubrir los pasivos y por eso se está volviendo a hablar del déficit cuasi fiscal. Ajá, bastante complejo el tema. O sea que vos, cuando hablas de reserva pura, estamos hablando de dinero de libre disponibilidad, como dicen los economistas. Exactamente, porque las reservas tienen encajes que son depósitos que no le corresponden a él, tiene plata del FMI, que en verdad no es del Banco Central, tienen los swaps con China, que tampoco son del central. Entonces cuando vos empezás a descontar todo eso, te quedan que los dólares que son genuinos, pertenecientes al Banco Central, son aproximadamente 17.000, 18.000 millones de dólares. Y las LELIC ya superan ese monto. Es difícil que las LELIC se vayan todas de golpe, no pasaría. Si pasaría eso, estarías en una crisis. Pero sí se va haciendo cada vez menos sustentable o, en términos contables, el Banco Central. Y vuelve a tener los mismos problemas que tuvo las LEVAX, pero en un menor grado de complejidad porque tus dólares hoy valen más. Está bien. Cuando hablamos de dinero de libre disponibilidad, no nos olvidemos que Argentina está exportando menos de lo que corresponde, y eso ya lo sabemos. Las exportaciones generan divisas al país. Al exportar menos, y reitero con la pregunta que te acabo de hacer, vos decís que hay aproximadamente 17.000 millones de dólares. ¿Cómo termina esto? Porque cada vez tiene menos ingresos Argentina y el gasto público se agranda cada vez más. ¿No crees que pues, se puede haber un zafarrancho de golpe o la cosa va a ir en marea lenta, digamos? Bueno, estás en una incertidumbre electoral que siempre te puede cambiar un poco el panorama de juego, ¿no? Las exportaciones están bajas, pero vienen repuntando, ¿no? La balanza comercial va mejorando, pero va mejorando, es cierto, porque las exportaciones suben poquito, pero principalmente porque las importaciones se derrumbaron, con lo cual esto puede ser un problema futuro, porque si la actividad eventualmente en algún momento empieza a repuntar, las importaciones volverían a crecer y vuelve a complicar tu saldo de balanza comercial, que hoy está mejorando. En definitiva, si Argentina quiere generar dólares, lo que necesita es que lleguen inversiones. Pero para que lleguen inversiones, primero necesita volverse competitiva. Hoy Argentina no es competitiva.
Y para volverte competitiva tenés que encarar las reformas estructurales de fondo, principalmente la laboral, la previsional, la reforma del Estado, bajar la presión tributaria, etcétera. Y la verdad que ni el oficialismo ni la fórmula FF parecieran que vayan a encarar esto con mayor profundidad. Tibiamente el oficialismo, y hay que ver si se anima. Bien, me das pie a agregar otra cosita más y ya es una opinión personal. Yo también te voy a dar la mía al aire, ¿no? Últimamente, en estas últimas horas, se está hablando de que si las PASO la gana la fórmula FF, que te digo que ninguna encuestadora le está dando ganador a Macri, ninguna. Y la diferencia oscila entre 4 y 5 puntos por arriba la fórmula FF. Se está hablando de que si eso llega a ocurrir, podría adelantarse zafarrancho, dólar, precios, etcétera, y acarrearía problemas antes que ingresemos a octubre. ¿Vos considerás que puede suceder eso, que puede influir mucho lo que suceda el 11 de agosto? Depende porque el mercado, creo yo, que ya está descontando que la fórmula FF le va a ganar a Macri. La pregunta es por cuánto. Es decir, estas elecciones estratégicamente para Cambiemos son muy similares a las del 2015, es decir, donde en las PASO sabe que va a perder, en primera vuelta chica la diferencia, pero en un eventual balotaje ganaría porque el rechazo a Cristina es mayor que el rechazo a Macri. Ahora, si por alguna razón la fórmula FF le saca más puntos de los que el mercado está estimando a la fórmula de Cambiemos, sí puede generar el zafarrancho que estás mencionando y podría ser un problema para la primera vuelta. Generar problemas en los mercados, que le complique la economía de vuelta al gobierno y que sea más difícil ganar la elección. Bien, o sea que la hipótesis está latente y tendríamos que prepararnos para una próxima contingencia. Están las dos. Vos sabés perfectamente, yo tengo un poquito de años más que vos, ahí tus familiares también, y sabemos la historia de la Argentina. Así que siempre uno, viste, lamentablemente opta por lo más negativo, porque en la Argentina siempre sucedieron cosas feas. Lo positivo siempre pasó a un costado. Ojalá que lo que estamos hablando no se cumpla, ojalá que no haya una influencia muy grande en las próximas pasos en lo que respecta al tema social, político y económico. Cambiando el tema, vamos a la canasta básica y cómo aumenta los alimentos. Ya se confirmó, y yo ya lo había dicho la semana pasada, que había tirado un número, 2,7, la inflación del mes de junio, se confirma 2,7, ese número ya salía de los entes privados, ¿no? Y bueno, conjugaron ahí en privado y INDEC, salió 2,7. Una cosita, Iván, te repito, canasta básica aumenta los alimentos, está aumentando el nivel de pobreza, ya en el primer trimestre 95.000 pobres más. La carne, por ejemplo, sigue aumentando y estaba leyendo de que no va a bajar el precio de la carne, una carne más o menos que se puede masticar, no está bajando. Acá en La Plata no baja de 300 pesos. Contame, inflación, alimentos que siguen aumentando sus valores. ¿En qué combo se puede armar acá a corto plazo? Porque no hay una ayuda, ¿no? Como para que la gente pueda esquivar ciertas cosas. Vos como economista, ¿te parece que se puede aplicar, no digo control de precios, pero por lo menos hacer algo? Porque vos fíjate que, repito, la pobreza se incrementa y se incrementan muchas cosas más. ¿No ves algo raro en todo esto? ¿O no puede saltar pus por otro lado? ¿Me interpretás a qué me refiero? Sí, te entiendo. Obviamente la situación es trágica, porque tenés una inflación que está rondando el 55%, la de alimentos está rondando el 61%, con lo cual la inflación que siguen las personas más vulnerables, que es la de alimentos y bebidas, es decir, la inflación de la persona vulnerable, de la persona que es pobre, es todavía mayor a la inflación que vemos en el índice que publica el INDEC, ¿no? del índice general.
con lo cual la situación es más trágica todavía para las personas más vulnerables. Y esto básicamente responde a las devaluaciones que fuimos teniendo. Hay varios productos que están dentro de la canasta que son muy susceptibles a la evolución del dólar, entonces cuando el dólar sube, suben los precios que están incluidos algunos de las canastas básicas, y por eso, entre ellos alimentos y bebidas, suben un poco más que lo que está subiendo la inflación. Y de vuelta, este es el costo que estamos pagando de no haber encarado las reformas. Al no haber encarado las reformas, el mundo que nos prestaba dinero dijo no te presto más, y tuvimos que recurrir al FMI para frenar la devaluación, y todo esto generó que los precios suban. Ahora, como dato, si querés, esperanzador dentro de esta tragedia, es que el gap entre la inflación a nivel general y la inflación de alimentos se va achicando. Si vos vas 2 meses atrás, la diferencia de la inflación de alimentos y bebidas tenía 10 puntos porcentuales más arriba que la inflación a nivel general, y hoy ya es 5 o 6. Sigue estando en niveles elevadísimos. Pero si no tenés un episodio cambiario mediante, que los nuevos acuerdos con las nuevas charlas con el FMI apunta a eso, la inflación podría ir desacelerándose lentamente y de a poquito ir tranquilizándose. La gran duda es post-elecciones, porque el arsenal para frenar y calmar el dólar es hasta las elecciones y hasta que intente ganar el oficialismo. Después, lo que vos tenés es un mercado cambiario con un equilibrio que es muy poco sano. Sí, correcto. Cambiando de tema, vamos a hablar de deuda argentina, el país con mayor ratio del mundo. O sea, deuda y PBI, ¿no? Se incrementó 125% según el dato que estaba yo mandando acá por la radio. Explícanos, a ver, que no seas tan técnico, Iván. El tema de ratio, esas diferencias que hay, ¿a qué se refiere todo esto? No, a ver, Argentina tiene un nivel de gasto insostenible, es decir, nuestros gastos superan a los ingresos hace muchos años, por eso tenemos déficit, porque gastamos más de lo que nos ingresa. Y esto hace unos años se financiaba con incremento de impuestos, después pasó a financiarse con emisión monetaria, y esos dos recursos, esas dos herramientas ya no se podían usar. Entonces, ¿qué hizo este gobierno? No le quedó otra que endeudarse, y tomó deuda. Y por eso nuestra deuda creció tanto, ¿no? Y nuestro ratio es tan alto. Creo que está estimado para finales de este año que puede llegar al 90% del PBI, y después iría bajando muy despacito. El punto es qué haces con la deuda. Vos usás la deuda para hacer las reformas estructurales, usás la deuda para seguir pagando tu gasto. Y bueno, lo que sucedió es que usamos la plata de la deuda para seguir pagando el gasto y no hacer las reformas, y por eso hoy estamos más complicados que antes, porque a la herencia recibida le estamos sumando la deuda. Entonces, de cara al futuro, es un tema que preocupa el nivel de deuda, porque bajaría muy despacio, y si bien va a haber una reestructuración con el FMI, creo yo, y nos va a prestar más dinero, estimo, o pensar los repagos de otra manera también, mucha más plata no sé si nos puede prestar. De todos los préstamos que realiza el FMI, el 47% es lo que nos prestó a nosotros. Sí, ahora te voy a hacer una pregunta con respecto al tema del Fondo Monetario. Me dejaste picando esto, 90% de la deuda ya está cubriendo el PBI, o sea, la deuda que tenemos cubre el 90% del PBI total del país. Se está gastando más en lo que vos mencionaste, pero no en reformas. Solamente nos queda un 10% de remanente. ¿Qué puede hacer un país con ese solo 10% de remanente? No puede hacer nada, y por eso vivís de deuda, y por eso tu riesgo país está tan alto, porque no sos confiable. Más, como vos mencionaste hace un ratito, la historia argentina aparte te condena. Sos el mal alumno de la clase todos los años. Vos ya estás llegando al 5.º año de colegio y tu historia es que durante toda la secundaria te llevaste materias a marzo. Entonces no sos confiable, tenés el riesgo país alto, y la única forma es depender de la deuda. ¿Cómo cambiar eso? Encarando las reformas, te guste o no, si no, nunca vas a ser confiable. Los mercados se aterrarían de que vuelva una fórmula FF, porque saben que no se encararían las reformas
Bien. En- la verdad que me estás tirando data, Iván, que nos estás dejando escalofrío acá, mira. Nos está dando escalofrío. Claro, nos queda solamente un 10%, bajan las exportaciones. ¿Cuánto vos considerás que un país se puede endeudar como para que tenga mecanismos, herramientas y como para que la República se vaya superando económicamente hablando, ¿no? Porque ya se pasó, ya llegamos al 90%. ¿El gobierno no pensó en esto? ¿Cuánto considerás vos que se puede endeudar la Argentina con relación al PBI que tiene? ¿El 50%? Y a ver, no existe un número genuino, sino que depende de cada caso, es decir, de cada país. Y en eso vuelvo a lo de la historia, digamos. El ratio va a depender de tu comportamiento pasado. Y Argentina es un defolteador serial, entonces tu soporte de deuda sobre PBI es mucho menor del que tenemos. Es decir, una Argentina endeudada no inspira confianza a nadie. Argentina es un país que inspiraría confianza si estuviera endeudada en un menor ratio. Entonces es muy difícil, porque la historia te condena. Entonces otros países por ahí pueden tener este nivel de endeudamiento, pero porque no estuvieron defolteando a diestra y siniestra como nosotros. El de Argentina claramente tiene que ser menor, y yo creo que el gobierno, por lo menos los primeros 2 años, no se preocupó mucho por esto. Yo creo que el plan era endeudarse para seguir gastando lo que teníamos, para seguir financiando el gasto, y pensaron que los inversores nos iban a financiar por lo menos el primer mandato. Y de golpe eso dejó de suceder y no hubo plan B. Y por eso terminamos en el FMI, que el FMI viene a ser una especie de Caruso Lombardi que te trata de salvar de irte a la B, pero no te soluciona los problemas de fondo. Excelente ejemplo, pusiste lo de Caruso. La verdad que nos trae un poquito de alegría, viste, con ese tema la mañana. Bueno, hablando del Fondo Monetario, ¿sabías, te habrás enterado que Lagarde ya se retiró definitivamente? Ayer presentó su renuncia, se va a dedicar a controlar el Banco Europeo, que no la está pasando bien, porque ahora te voy a tirar una información que sale de Suecia. Te adelanto ya, ¿sabías que Suecia se retira de la Comunidad Europea, ya no acepta más los euros? ¿Te enteraste de eso? No, no lo había visto, Bueno, impresionante. después te voy a leer. Suecia se inclina a las criptomonedas. Después te voy a leer la información. Después te voy a pedir también que me hables un poquito sobre criptomonedas, a ver si qué es eso, si estás de acuerdo o no. Pero Suecia, que es un país muy avanzado en todo esto, ya lo pone en marcha. Bueno, vamos a lo nuestro. En Lagarde se fue definitivamente de Fondo Monetario. Hay algunas organizaciones no gubernamentales acá en la Argentina que están alertando que Argentina no ha cumplido ciertos criterios al recibir ese dinero del Fondo Monetario. Obvio que Argentina está apalanqueada por Estados Unidos, está recibiendo una gran ayuda no de Estados Unidos, y también hay que aclarar que si no hubiéramos recibido esa ayuda, no sé dónde estaríamos en estos momentos. Estuvimos hablando de refinanciamiento de deuda, estuvimos hablando de posibles zafarranchos que se avecinan. Gane quien gane es cómo van a manejar ciertas situaciones económicas. Volviendo al refinanciamiento, ¿vos creés que Argentina tiene margen a futuro como para refinanciar esta deuda atroz que ha acumulado? Mirá, ya que mencionaste, digamos, el interés por parte de Estados Unidos a financiar a Argentina, que lo hay, ese interés venía principalmente de Trump y de Lagarde, ¿no? Que justo ahora se va. Exacto. Es decir, yo te diría que más importante que si gana Cristina o Macri es que sea reelecto Trump, porque si no, no sé quién empuja para que nos presten dinero. Es decir, Es verdad, si no sí. gana Trump, yo creo que puede ponerse muy difícil para Argentina el tema del FMI. Ahora, más allá de que se vaya Lagarde, yo creo que el mismo fondo sabe y ya tiene estudiado que va a tener que ir a una refinanciación con Argentina, gane quien gane. Yo creo que eso lo sabe el oficialismo, lo sabe la fórmula FF y lo sabe el FMI. Todo el mundo sabe que Argentina no puede pagar esto. Lo que estarán evaluando con los distintos candidatos, con los distintos escenarios, es cómo refinanciar la deuda. Ahora, ante una eventual posibilidad de que ganen la fórmula FF, fíjate que el FMI también revisó sus pronósticos, ¿no?
ya el crecimiento del año que viene lo redujo a la mitad, y subió el pronóstico de inflación para este año. Es decir, el Fondo Monetario parecía estar sincerándose y alineándose con lo que venían pronosticando los privados, y no con el mundo país de maravillas que estaba vendiendo el oficialismo, que sabíamos que no iba a ser así, que no encaraba las reformas. Ahora, ¿quién va a suceder a Lagarde en el FMI? Porque ahora está Lipton, pero interinamente, tengo entendido, puede ser bastante clave, porque Lagarde era un empuje bastante importante para que Argentina sea financiada. Gran parte del board no estaba de acuerdo con prestarnos tanto dinero y que la cuota supere en tantas cuotas a lo que le correspondía a Argentina, porque la cuota que nos dieron es como 13 veces mayor a la que nos corresponde. O sea, el Estados Unidos se ha portado, ha respaldado a la Argentina como nunca antes visto. Bien, te voy a tirar una pregunta, así, dame una respuesta simple, sencilla. En la liberación del mercado laboral, ¿para vos es sinónimo de precarización? No, la reforma laboral es clave. Es decir, yo por lo menos con los empresarios pymes que hablo, las dos preocupaciones más grandes que tienen es el nivel de impuestos que pagan y los juicios laborales. Y el tercero, se relaciona un poco con lo que vos decís, es el tema de la polivalencia, que esto está relacionado a que si vos contratás a una persona para que haga una tarea A, después esa persona no puede hacer otras tareas. Entonces, si vos contratás a una persona, suponete, para que te cuide el camión a la noche, y estás sospechando por ahí que te roba o que hace algo y querés reubicarlo de día para controlarlo más, la ley te prohíbe reubicarlo. Y tampoco lo podés echar porque si no te comes un juicio. Entonces, lo que terminan haciendo los empresarios es directamente no encarar el problema y prefieren no contratar gente. Entonces, esto es instintivo, es como, suponete que vos vas a la cancha y que sabés que a la salida te va a esperar la barra brava rival, ni vas a ir a la cancha. Vos no entrás a donde sabés que no podés salir. Entonces, si vos contratás gente que después sabés que no vas a poder reubicar o que no vas a poder echar porque hace las cosas mal, directamente no la contratás. Entonces, el sistema actual está perjudicando mucho más que favoreciendo a los trabajadores. Y eso hay que repensarlo. Los países desarrollados están yendo para el lado de la flexibilización laboral y bajándole los impuestos que pagan las pymes. Mira, te voy a leer una noticia reciente, ¿eh? El Banco Central confía en que logrará que la volatilidad del dólar sea moderada. Sandrelli pronosticó que la inflación de julio será menor a la de junio. Pero te vuelvo a repetir el título. El Banco Central confió en que logrará que la volatilidad del dólar sea moderada. O sea que ellos ya están preparados para la contingencia que recién hablamos. ¿Cómo interpretás o sea, esto? Lo único que le interesa a este gobierno es formar un episodio de cambiario como hubo el año pasado. La elección depende de eso. Todos los cañones apuntan ahí. ¿Y vos por qué el dólar se mueve? Porque tenés, por un lado, gente que compra dólares para atesorar, la famosa fuga de capitales, porque también viajaba, aunque con la devaluación la demanda de dólares por turismo cayó, y toda esa demanda de dólares tiene que ser cubierta con oferta de dólares. Entonces, vos tenés dos problemas hoy. Que la demanda es alta para fuga de capitales, que la gente quiere muchos dólares, y que el lado de la oferta está ayudada artificialmente, tiene ayudín. ¿Por qué? Porque ahora estacionalmente están los agrodólares, que como tuvieron un mal año pasado, esta cosecha fue récord y están liquidando en estos meses. Después tenés las subastas del Tesoro, que vende 60 millones por día, que te da mensualmente más o menos 1.200 millones. Ese es otro ayudín, y eso dura hasta las elecciones, después se acaba. Y por otro lado, tenés dólares que entran por el famoso carry trade, que son estos ingresos de dólares especulativos para jugar con las tasas altas que tenemos acá en Argentina. Y esos son dólares que se comportan como turistas, ¿no? Que así como entran, después se van. Entonces, toda esta demanda, estas de atesoramiento, de turismo, está siendo atendido. La contraparte es una oferta que es alta artificialmente. Entonces, esto no se puede perpetuar en el tiempo, esto no va a ser, no va a tener un equilibrio en el tiempo, porque la oferta tiene ayuda por todos lados, por el lado estacional con los agrodólares
por el lado del gobierno con el Tesoro, y encima tenés el carry trade que sabes que en algún momento se te da vuelta. Entonces, por eso la nueva charla con el fondo permite mayor intervención en los futuros para controlar el dólar, mayor intervención en el mercado cambiario, por lo menos hasta las elecciones. Entonces, que el fondo permita esto puede generar la tranquilidad de la que Sanderis habla, porque hay bastantes reservas para intentar calmar el dólar. Pero bueno, todo depende mucho de qué pasen las pasos y qué nivel de incertidumbre genere. Este gap que hablábamos de cuánto le puede sacar la fórmula FF a la fórmula de Cambiemos. O si ese gap se achica, por alguna razón, el mercado se va a tranquilizar bastante. Bueno, te sigo leyendo la nota, porque en base a esto después te voy a hacer otra pregunta. El presidente del Banco Central, Guido Sanderis, afirmó ayer que el Banco Central cuenta con todas las herramientas necesarias para asegurar que la incertidumbre electoral transcurra con una volatilidad moderada. Lo que estábamos hablando nosotros recién. En el staff, en el reporte del FMI difundido el lunes, el organismo había advertido que las dudas respecto a los comicios podría generar un cambio en las preferencias de los inversores respecto de los activos en pesos, que generaría más presión sobre el tipo de cambio. Fue durante la presentación del informe de política monetaria, el famoso IPOM, de julio, en el Salón Bosch del edificio Reconquista 266. Según las proyecciones de la autoridad monetaria, en el segundo trimestre habrá 16.000 millones de dólares de oferta del sector real y de Hacienda, mediante las subastas diarias de divisa del FMI, en el mercado cambiario para abastecer una potencial mayor demanda por dolarización. A esto hay que sumarle las intervenciones que podría hacer el Banco Central, luego de que a fines de abril el fondo lo autorizara a vender reservas de forma discrecional, eliminando así la zona de no intervención. Dos preguntas a esto, Iván. Si la cosa se va en desmadre, ¿el gobierno podría podría restringir la venta de dólares? ¿Los ves hasta ese extremo que tome esa medida? No creo que lleguen a eso antes de las elecciones, porque es lo que hacía el gobierno anterior. Esos 16.000 millones de dólares más los que puedan intervenir, creo que les da bastante artillería para eventualmente combatir a algún episodio que pueda desmadrarse. Te doy un dato por ahí. El año pasado, cuando ocurrieron dos episodios cambiarios, uno que controlaron y el otro que no pudieron controlar, y que el dólar terminó pasando de 20 a 40. El que pudieron controlar, que ocurrió más en marzo-abril, ¿cuánto le costó al Banco Central para que eso no se desmadre? Y les costó aproximadamente 12.000 millones de dólares para que la cuestión no se desmadre, como decía. Acá estás hablando de un piso de 16.000 millones de dólares que pueden entrar, más lo que el FMI le permite intervenir al gobierno. Que desde ya te digo que tenés todavía 6.000 millones para intervenir en las ventas del Tesoro, y que le permitieron intervenir aún más en los futuros. Yo creo que balas hay. Lo que pasa es que si la demanda de dinero llega a crecer al infinito, y bueno, ahí no hay estrategia que te aguante, directamente game over. Pero yo creo que tienen el recurso hacia algo así. Ahora hay que ver cómo se usan esos recursos. Porque, por ejemplo, hace 5 semanas, o no me acuerdo cuántas semanas, que venía el dólar relativamente tranquilo, que preocupaba más el atraso cambiario que una devaluación, porque Argentina está así de loca, o hablas de devaluación o hablas de atraso cambiario, pero nunca estás tranquilo, y el gobierno seguía vendiendo los 60 millones diarios, y la verdad que por ahí le hubiera convenido no hacerlo y guardar esos dólares para, por si el dólar después sube de golpe, poder combatirlo. Si no, son balas que está gastando cuando el enemigo no está disparando al aire. Bueno, te adelanto un título. Acá estoy leyendo que Alberto Fernández, si llega a ser presidente, no va a hacer ninguna reforma laboral. ¿Cómo lo interpretas a eso? ¿Algo como propaganda política, o cuando el hombre llegue a hacerse cargo, si se llega a hacer cargo, va a tener que bajar las alas y va a tener que hacer la reforma? Si no llega a hacer una reforma, ¿cómo terminamos si este personaje gana? Bueno, a ver, Alberto Fernández viene haciendo un juego hace rato de mostrarse racional y moderado,
pero también tiene que jugar políticamente, y hoy políticamente a él considera que le suma decir que no haría una reforma para conseguir votos. Ahora, la verdad es que si llega a ganar la fórmula Fernández Fernández, la va a tener muy difícil, porque una cosa es hacer populismo con plata, como tuvieron antes, y otra es hacer populismo sin plata. La verdad que es, o terminás yendo para el lado de Venezuela, expropiando y haciendo esas cosas, o encarás las reformas. Yo no veo un término intermedio, la verdad. O sea, me cuesta verlo, por ahí lo hay y no lo estoy viendo. Pero sin dinero para seguir pagando los subsidios, para seguir pagando el nivel de gasto que tenés y sin bajar el gasto, la verdad es que veo una Argentina que va a entrar en decadencia. Y entonces Argentina lo que se está debatiendo hoy es si va a salir de la decadencia, si va a ir a la decadencia o si va a tratar de buscar la prosperidad. Y bueno, sin encarar las reformas vas a ir para la decadencia desde mi punto de vista. Bien, mira, hay una calificadora muy famosa que seguramente la conoces, en Standard & Poor's, en agencia de calificación de riesgo estadounidense. Mantuvo sin cambios hoy su evaluación bancaria de Argentina, aunque advirtió que podría ampliarse la contracción de los préstamos y el debilitamiento de la calidad de los activos. La calificadora informó que Argentina sigue lidiando con el malestar económico desde la volatilidad producida en 2018, mientras que el gobierno está tratando de reducir los desequilibrios y cumplir con los objetivos acordados con el Fondo Monetario. SIP consideró que al tener aún muy altos niveles de inflación y tasas de interés, convirtieron a los bancos nacionales en más cautelosos y sin garantías de lo que pueda suceder en el futuro. ¿Qué me contás de esto? Y creo que hay algo de cierto, digamos, por ejemplo, la gente que está apostando a los bonos trata de buscar bonos que venzan en el 2019 o principio del 2020, donde saben que les van a pagar. ¿Por qué? Porque más allá de eso nadie sabe qué va a pasar, por lo menos hasta las PASO, es una incertidumbre grande. Entonces, lo que está planteando un poco el informe es eso a nivel bancario, y Argentina tiene un sector financiero muy chiquito y muy vulnerable. Es clave fortalecerlo también y en ese sentido algo se ha hecho, pero muy poco. Y bueno, por el otro lado marca este camino al déficit cero que está haciendo la Argentina, es decir, lo que le prometió Argentina al fondo es que el déficit primario, que es el que no incluye los intereses de la deuda, va a ser cero a finales de este año. Y va en esa dirección, aunque no creo que llegue a un déficit cero, porque está recaudando menos de lo que esperaban. Pero la verdad es que el camino para llegar a eso no es el más sano tampoco, porque este ajuste que se está haciendo este año, el 80% lo está pagando el sector privado y el sector público está poniendo solo un 20% de su parte, con lo cual no es tan equilibrado. Yo creo que el sector público debería ajustarse más, es decir, vos tenés que apuntar a llegar a un déficit cero bajando el gasto, no subiendo los impuestos. Y optaron por el camino de subir los impuestos. Y eso te sirve este año porque sabés que el campo va a tener que liquidar porque tuvo un mal año pasado. Pero el año que viene no necesariamente va a ser así. Entonces podés meterte en un problema. Bien. La nota para terminar dice que al mismo tiempo la entidad crediticia consideró que la calidad de los activos del sistema bancario se ha deteriorado en la Argentina. Por último, por lo tanto, esperamos que la mora será del 4 o menos 4,5% en los próximos meses y luego retrocederá una vez que se resuelvan los casos de empresas grandes y se estabilice la morosidad de los préstamos minoristas. Claro, hay mucha morosidad y como sabrás que la AFIP está apretando mucho los torniquetes, especialmente a la mediana y pequeña empresa. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Ves correcto lo que está haciendo la AFIP? Esto está generando más deterioro todavía en lo que es concentración de trabajo, dignificación. Al contrario, AFIP se está volviendo enemigo de la dignificación. ¿Qué opina de esto? A ver, las pymes no pueden más, digamos, y acá hay otro tema para trabajar, sobre todo en ingresos brutos, ¿no? Digamos, ¿cuál es el problema? Y el problema de la morosidad, que una empresa vende, entonces en sus libros contables anota la venta, pero ese dinero lo recibe probablemente a 90 días, 3 meses después. Claro. Pero a la AFIP le tiene que pagar ese mes. Entonces tiene que financiar de antemano a la AFIP
y pagando el impuesto, pero el ingreso real de la venta va a llegar 3 meses después. Ese descalce que le tiene que pagar la venta a la FIP hoy, pero va a recibir la plata en 3 meses, a las pymes también las está matando. Entonces yo creo que ahí hay que pensar también en alguna reforma donde el empresario pyme le pueda pagar a la FIP cuando cobra, y que esté unificado. Si no, es financiar a la FIP de antemano y el perjudicado es la pyme. Lo que necesitamos es que la pyme empiece a respirar un poco más. Te repito, ¿no? Las pymes quieren contratar más gente, pero no se animan y no pueden tampoco, por otro lado, porque están asfixiados. En Argentina hay 600.000 pymes. Si vos encarás la reforma laboral y le bajás los impuestos y cada pyme contratara solo una persona más, ya tenés 600.000 personas empleadas adicionales que no tenía. O empieza a blanquear gente que tiene en negro. Entonces, es clave para Argentina que se le baje la presión tributaria a las pymes, que puedan respirar para que se animen a contratar más gente porque lo quieren hacer, porque lo necesitan hacer para crecer. Pero en este contexto es imposible. Bueno, vamos al tema, ya salimos, viste, vamos a salir despacito de lo que es a nivel local, para después vamos a hablar sobre el tema de la criptomoneda, si te parece. Ponete en los pantalones de Sandleris, ¿no? Quedan 6 meses para terminar el gobierno. La tiene que pilotear de la mejor manera para que no se venga, para que la estantería no se venga abajo. ¿Cómo lo harías vos? Bueno, dado el respaldo que te está dando el FMI, a ver, yo no soy en la teoría el gran partidario de intervenir los mercados, pero teniendo en cuenta el contexto Argentina, que una devaluación pega tan fuerte en la inflación y que eso genera pobreza, creo que es importante, mientras paralelamente se arregla la economía, que se debiera hacer, que no sé si lo van a hacer, defender un poco la moneda para no generar más pobreza. Y en ese sentido, como bueno, te comentaba hace unos minutos, el Banco Central tiene bastante artillería, ¿no? Tiene las ventas diarias del Tesoro, tiene el aval del FMI para intervenir dentro de la zona de no intervención, es decir, la zona de intervención ya perdió su gracia porque ahora podés intervenir, y tiene el aval del FMI para intervenir en los futuros. Tiene también la ayuda de los agrodólares, una balanza comercial que le es más favorable que el año pasado. Yo creo que estaría siguiendo día a día el dólar y no me preocuparían las subas que son lentas. El problema de la suba del dólar es cuando es muy veloz y eso es lo que asusta a la gente. Y cuando ocurre eso, creo que Sandleris tiene artillería suficiente para intervenir. Y por el otro lado, dejaría de intervenir, como te comentaba también hace un rato, cuando el dólar está bajando. Ahí no haría las subastas que hace el Tesoro diariamente de 60 millones y me los iría guardando para cuando es realmente necesario, porque si llega a haber un pánico electoral y de golpe tu demanda de dólares crece y la gente quiere deshacerse de los pesos, y cuanto más balas tengas para contenerlo, mejor, ¿no? No tiene sentido vender cuando el dólar estaba bajando, y ahí se han desperdiciado unos cuantos millones de dólares. Pero si no hay ningún cisne negro, debería ser alta la probabilidad de que Sandleris pueda mantener un dólar con volatilidad baja de acá a las elecciones, y esto no es que favorece al gobierno, pero no le es negativo, es decir, neutraliza un efecto que podría ser negativo. Bien, cambiamos de tema, un giro de 180 grados. Pregunta así contundente, ¿estás a favor de las criptomonedas? Yo creo que tarde o temprano la cuestión va por ahí, pero me parece que todavía no tiene la solidez suficiente para que una criptomoneda sea considerada moneda. La moneda necesita, entre una de sus cualidades, dar previsibilidad o ser estable en el tiempo, y las criptomonedas no brindan eso porque son muy volátiles. Entonces todavía falta entender por qué pasa eso, qué se debería cambiar para que las criptomonedas puedan tener menor volatilidad, y ahí no me cabe dudas de que la criptomoneda va a ser la moneda a donde termine yendo el mundo. Tarde o temprano yo creo que se va a terminar en eso. Lo que me comentabas de Suecia, me parece una jugada por ahí un poco apresurada, teniendo en cuenta que las criptomonedas todavía tienen sus problemas desde mi punto de vista, tampoco soy experto en criptomonedas, pero no me cabe duda que por ahí tarde o temprano va a ir el tema. Y tampoco me extraña tanto, después me quedé pensando,
que Suecia quiera ir por ese lado, porque si vos mirás los países más libres del mundo, Suecia está entre los primeros 25, no es tan socialista como se cree. No, Eso no, es por un supuesto. mito. Suecia y Noruega están en los primeros puestos de las libertades económicas. Sí, sí. Entonces, las criptomonedas, en el fondo, te están hablando de una libertad de monedas, ¿no? Digamos, de no depender de una moneda que es del gobierno, del Banco Central, que tiene curso forzoso. Entonces, en ese sentido, no me sorprende que Suecia quiera ir para ese lado. Sí me suena un poquito apresurado teniendo en cuenta las volatilidades que tienen las criptomonedas. Bueno, te leo la nota de un diario europeo. Dice, al fin ha sucedido. El gobierno de Suecia acaba de otorgar un enorme voto de confianza y legitimidad al mundo de las criptomonedas. Suecia, en un paso sin precedentes, acaba de anunciar que adoptará de forma oficial una criptomoneda específica como moneda oficial de Suecia. El gobierno sueco acaba de informarnos que ha escogido una empresa preferida para la compra y comercialización de su nueva moneda. Es un grupo de criptomonedas. Las ventas de la moneda sueca comenzaron oficialmente el 12 de julio de este año, hace poquito, en 5 días. Y ya se venía planificando desde marzo del año pasado, como para tomar una decisión definitiva, ¿no? Actualmente estas monedas solamente se pueden comprar a través de un grupo, acá menciona cómo se llama el grupo. De hecho, el viceministro de Finanzas de Suecia, Elias Carlsson, nos informó que el precio inicial de su nueva moneda oficial es de tan solo 30 centavos de euro. Así es, su moneda es sumamente barata en comparación con la mayoría de las demás monedas existentes. Bitcoin, por ejemplo, se negocia a 9.000 euros en el momento de redactar este documento y después lo relacionan con otros más, Ethereum, unos 700 euros. La nota sigue diciendo que, por supuesto, logramos conocer la opinión del Sir Richard Branson sobre la nueva moneda de Suecia y eso es lo que nos ha dicho. Te digo lo que dijo el Sir de Suecia. Cada vez que una gran corporación anuncia incluso una pequeña asociación con una criptomoneda individual, el valor de la moneda se dispara. Ansió ver qué pasa cuando un gobierno adopta oficialmente una criptomoneda. Cuando se da a conocer el nombre de la moneda sueca, muchas personas se convertirán en millonarias prácticamente de la noche a la mañana, dijo este Sir Richard Branson. La nota se extiende diciendo que algunos de los que trabajamos en economía teníamos la curiosidad de comprar unas cuantas monedas para ver cómo era todo y cuáles eran las tarifas comerciales. El tema que en pocos días la criptomoneda sueca que estaba a 30 centavos de dólar ahora se está cotizando a 70 centavos de dólar. ¿Qué opina de esto? Y bueno, tiene que ver un poco con la volatilidad que mencionábamos, es decir, esto de que varias personas se pueden hacer ricas de la mañana a la noche es porque están especulando con que esta criptomoneda sueca puede dispararse para arriba en cuanto se anuncie la medida, porque la gente la va a querer. Y bueno, eso ya contradice una de las 3 cualidades de la moneda, que es que tiene que ser estable, digamos, que no tiene que tener volatilidad. Con lo cual ese es el desafío que me parece que le falta resolver a las criptomonedas, porque puede tener un boom de demanda y hacer ir para arriba la criptomoneda por el anuncio, porque algunos especulan por ahí con que van a hacer dinero, pero después cuando pasa el tiempo puede tener un viajecito para abajo, como lo tiene Bitcoin. Es decir, hoy apostar a Bitcoin, por ejemplo, no es para cardíacos, ¿no? Viste los viajecitos que se pegan, ¿no? Que se va a 9.000, que baja, no sé si a 6.000, es verdad, y puede ocurrir en poco tiempo. Entonces, una moneda tiene que ser mucho más previsible. No sé cómo lo irán manejando Suecia, me parece que va a ser un caso de estudio bastante interesante. Hay que tener muy en cuenta sobre eso. Obvio que Argentina está año luz de eso, ¿no? Pero años luz es poco, creo yo, digamos. El mundo está preocupado con cómo llegar a una inflación de 2% y vos la tenés en un mes. Exacto. Es decir, estás en otro partido. Escúchame, última pregunta, y ya te dejo libre. En Brasil anotó el mayor crecimiento mensual desde 2014 y el gobierno se ilusiona por el impacto en Argentina. El repunte
del 4,4% registrado en mayo no se veía desde la crisis del lavajato. Se estima que por cada punto de incremento en el nivel de actividad del país vecino, el PBI local sube un 0,25%. ¿Qué me contás a esto? Es exactamente así, más o menos cada punto que crece Brasil hace que Argentina crezca un 0,25, entonces que Brasil salga de su crisis y vuelva a crecer es un dato más que positivo para Argentina, ¿no? Se especulaba eso también para este año. Brasil igual tiene algo que siempre me sorprende, ¿no? Cada vez que empieza el año pronostican que va a crecer y después mucho y termina creciendo mucho menos de lo que pronostican. Pero no hay duda que si realmente Brasil vuelve a crecer fuerte, es una gran noticia para Argentina. Un 0,25 por cada punto es una buena ayuda, la verdad. Bien, Iván, hemos estado a la mañana a rienda suelta, como dice el gaucho, ¿eh? La verdad que 10 puntos. 8:48 de la mañana, me despido de vos. No cortés porque sigo en línea privada con vos. Vamos a escuchar un poquito de música. Muchas gracias, Iván.